En abril de 2026, a una empresa que básicamente cobra millones de dólares por proteger las redes corporativas de sus clientes, pues se le olvidó ponerle candado a su propia puerta principal. Sí, literal. Una locura. O sea, dejaron la infraestructura abierta por un error técnico que, francamente, es inconcebible para el sector. Y lo peor de todo, cuando alguien de afuera descubre este desastre y se los hace notar, la respuesta de la directiva no fue arreglar la falla, ¿verdad? Ni pedir disculpas, ni alertar a los usuarios. No, claro que no. Su respuesta fue, literal, desatar una cacería legal, enviando a todos sus abogados para aplastar a los que revelaron el problema. Es que, a ver, es un instinto corporativo que vemos repetirse constantemente. Las instituciones, cuando se ven acorraladas por su propia, digamos, incompetencia técnica, pues prefieren intentar alterar la realidad mediante la intimidación judicial, ¿no? Ajá, 100%. Antes que asumir el costo reputacional de una vulnerabilidad. Pero en este caso en particular, esa estrategia chocó contra un muro de concreto. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque en esta inmersión a fondo tenemos la misión de diseccionar este evento. La filtración masiva de datos de la empresa B-Prime. Y los documentos, los análisis forenses y reportes de inteligencia que estamos manejando convierten este incidente en el caso de estudio definitivo, diría yo. Totalmente definitivo. Sí, para entender este choque actual entre el secretismo corporativo y lo que llamamos la transparencia radical. Y para plantear una analogía inicial para quienes nos escuchan y que quede claro el nivel de absurdo de esto. A ver, echa la analogía. Es, el equivalente exacto a que la compañía que contrataste para instalar las alarmas contra incendios de tu edificio provoque un incendio por dejar un cigarrillo prendido en el sótano y luego, en lugar de usar un extintor, decidan gastar todos sus recursos en demandar a la persona que está en la calle gritando que sale humo por las ventanas. Exacto. Sí, esa analogía ilustra perfectamente la priorización del ego administrativo por encima de arreglar el daño real, ¿no? Y para entender desde una perspectiva técnica y pericial por qué ocurre esta falla sistémica de rendición de cuentas, primero tenemos que ver la anatomía del desastre original. Claro, el evento en sí. Exacto. Estamos hablando de una firma de ciberseguridad muy prominente en Monterrey, México, que, de la noche a la mañana, pierde el control de 53 gigabytes de datos críticos. ¿Qué digo? 53 gigabytes suenan a mucho, pero en el mundo de los datos, a veces el volumen importa menos que el contenido, ¿verdad? Totalmente. Y los reportes indican que lo que venía en esa filtración era, radiactivo. Había datos sensibles de clientes, transmisiones en vivo de cámaras de vigilancia. Güey, algo que me dejó helada leyendo los reportes, tenían acceso directo a los paneles de administración de Cisco Meraki, de sus clientes. Sí, eso fue gravísimo. A ver, nada más para dimensionar el impacto para la audiencia. ¿Qué significa exactamente que un atacante tenga acceso a un panel de Meraki? Bueno, Cisco Meraki es una solución de gestión de redes en la nube. Entonces, si un atacante entra al panel de administración de una empresa por ahí, básicamente tiene las llaves del reino. ¡Wow! Sí, puede reconfigurar los firewalls, interceptar el tráfico, apagar las defensas, aislar servidores, y puede desplegar ransomware sin que el equipo de la empresa pueda detenerlo. Porque el atacante controla la red desde la nube, Desde la nube, exacto. Es un compromiso absoluto de toda la infraestructura. Pero el detalle forense que convierte este caso en una negligencia temeraria es cómo lograron entrar a esos paneles. Y esto es lo que no me puedo creer. Sí, las cuentas de administrador de la propia empresa de B-Prime no tenían implementada la autenticación de 2 factores, el famoso 2FA. 02FA. Y no estamos hablando de, una vulnerabilidad súper sofisticada patrocinada por espías rusos. Estamos hablando de cuentas de administrador con acceso a infraestructura crítica sin doble factor. Es de novatos. Sí, en la industria actual, eso supera el simple error humano. Es, negligencia profesional gravísima. Pero aquí es donde la historia da un giro que me cuesta procesar. A ver. Ante una falla tan obvia, pero ¿por qué una empresa de seguridad preferiría el escándalo de una demanda en lugar de simplemente admitir el error?
¿No es peor el encubrimiento que el crimen en sí? Lo fascinante aquí es que si analizamos esto de forma fría, no. Y nos ponemos en el rol de un perito evaluando el comportamiento de la empresa, vemos que esto no es un berrinche de un gerente. No, entonces, ¿qué es? Es un mecanismo de defensa estructural. Está súper documentado y se le conoce como protección de reputación o reputation shielding. Ok. Estas instituciones gigantes están diseñadas para priorizar su, digamos, viabilidad administrativa a corto plazo y la imagen de los directivos. Y eso está por encima de proteger los datos de la gente. Espera, ¿me estás diciendo que los directivos de verdad calculan que les sale más barato demandar a un investigador que simplemente decir, ups, no usábamos 2FA? Es que, no buscan llegar a un juicio público. Admitir que no usaban 2FA destruiría la carrera de los ejecutivos casi de inmediato, ¿verdad? Claro, los despiden al día siguiente. Exacto. Entonces, al lanzar estas amenazas legales súper hostiles, acusando de difamación a periodistas y todo eso, bajo lo que los documentos llaman el protocolo del silencio, lo que busca la corporación es crear un efecto paralizante. Un chilling effect, como le dicen. Que eso mismo. Quieren ganar tiempo, controlar la narrativa interna y, asustar a los investigadores para que borren sus tweets o publicaciones antes de que la prensa especializada se dé cuenta. Quieren que el problema desaparezca. Punto. Pero a ver, el problema es que, en ciberseguridad, un agujero no desaparece solo porque dejes de hablar de él. Al revés, muta, se expande. Si la empresa usa abogados para silenciar brutalmente a los que descubren las fallas, pues las puertas se quedan abiertas. Y ese es el peligro letal de esta dinámica. Porque el silenciamiento no es un tema nada más de relaciones públicas. Crea un peligro técnico real en la sociedad. Sí, claro. Cuando acosas legalmente a un analista para callarlo, evitas que comparta datos críticos del ataque. En nuestra industria, a esos datos los llamamos indicadores de compromiso, o IOCs. Ok, para los que no están tan metidos en el día a día técnico, ¿cómo funcionan exactamente esos indicadores y por qué es tan grave que no se compartan? Pues los IOCs son como la huella dactilar de un ataque informático, ¿no? Incluyen direcciones IP de los hackers, las firmas del malware que usaron, los dominios maliciosos, cosas muy específicas. ¿Las tácticas para evadir defensas, supongo? Exactamente. Entonces, cuando una empresa suprime esta información mediante demandas, crea un silo de información. Y el daño colateral de eso es masivo. Porque nadie más se entera. Exacto. Al no compartir estas huellas dactilares con la comunidad, evitan que agencias de gobierno, bancos u otras empresas ajusten sus defensas a tiempo. O sea que los criminales ni siquiera tienen que inventar un ataque nuevo. Pueden, literal, reciclar exactamente el mismo ataque contra la siguiente víctima. Tal cual. Aquí es donde se pone realmente interesante. Es como si alguien encontrara una llave maestra que abre todos los departamentos de un edificio, pero el administrador del edificio prohíbe que alguien hable de ello por miedo a verse mal, mientras el ladrón sigue caminando libremente por los pasillos metiéndose a las casas. Esa es la descripción perfecta. Y fíjate que esa dinámica es justo lo que el experto Bruce Schneier define como la brecha de seguridad. A ver, cuéntame de eso. Es un concepto clave. La brecha de seguridad es el tiempo que pasa entre que un atacante explota una falla y el momento en que la sociedad o la industria logra defenderse. Y el secretismo corporativo hace que ese tiempo se alargue, ¿no? Exacto. El secretismo expande artificialmente esa brecha. Y durante todos esos meses de silencio forzado, todos nosotros quedamos en un estado de indefensión masiva, listos para que nos roben la identidad. Pero a ver, yo me pregunto, ¿qué pasa con los reguladores? ¿No se supone que existen leyes estrictas que obligan a estas empresas a reportar cuando sufren una filtración de esta magnitud? Bueno. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que este encubrimiento genera una parálisis legal. Parálisis legal. Sí, porque al negarse a confirmar oficialmente la brecha y al inundar todo con demandas civiles por difamación, las empresas logran cegar a los reguladores. Porque no hay confirmación oficial. Exacto. Sin una notificación oficial de la brecha, los reguladores no tienen jurisdicción inmediata para intervenir. O sea, no pueden auditar la red, no pueden aplicar sanciones y, lo más grave, no pueden exigir que lo arreglen. Es un agujero legal diseñado para no rendir cuentas. ¡Wow! Frente a un monstruo así, que combina incompetencia técnica con presupuestos millonarios en abogados,
Pues parecería que un investigador independiente no tiene ninguna posibilidad, ¿verdad? Parece, sí. Sin embargo, la evidencia que estamos desmenuzando hoy muestra lo contrario. Nos muestra cómo un solo individuo, este experto en ciberseguridad uruguayo, Alberto Daniel Gel, logró desarmar todo este aparato corporativo. Y no lo hizo con abogados más caros, sino con lo que los informes llaman transparencia radical. Es que este caso es un manual perfecto de guerra asimétrica. O sea, cuando tienes a una institución gigante presionando con abogados, la peor estrategia es esconderte y jugar con sus reglas. Claro, te aplastan. Te destruyen. La metodología de Alberto lo que hizo fue forzar una escalada que sacó el conflicto de los tribunales y lo llevó a la arena técnica pública. Ahí, la empresa no tenía ninguna ventaja. Y me interesa muchísimo cómo fue esa escalada, porque leyendo los reportes, esto no fue un simple berrinche en Twitter. O sea, fue un contraataque súper estructurado. Muy metódico, sí. Todo empieza cuando, ante las primeras amenazas legales, él responde publicando una carta abierta, exigiendo que la empresa notifique a los clientes afectados en un plazo estricto de 48 horas para que pudieran arreglar el desastre. Y fíjate, ese plazo de 48 horas no es nada arbitrario. Es el tiempo crítico antes de que los criminales logren atrincherarse en las redes de los clientes. Ah, o sea que los obligó a tomar una postura. Exacto. O alertan a los clientes admitiendo la falla, o asumen la culpa total de todos los ataques que vengan después. Y cuando B-Prime intentó ignorar el ultimátum y seguir con las acusaciones, Alberto escaló a la evidencia pura y dura. Esa parte técnica es brutal. Utilizó las plataformas de audio, específicamente los X-Spaces, para dar análisis forenses en vivo, frente a miles de profesionales. O sea, no dijo, créanme, tengo razón. Abrió los registros, mostró los archivos filtrados, explicó cómo los paneles de Meraki estaban expuestos. Esto plantea una pregunta importante, ¿sabes? Sobre cómo este nivel de transparencia despoja a las instituciones de su monopolio sobre la verdad. Sí, totalmente. En una demanda, la empresa quiere que todo sea en secreto. Pero al hacer una disección forense en vivo, demostró matemáticamente que no era difamación. Porque vamos, la verdad técnica es una defensa absoluta. Los abogados no pueden pelear contra logs de datos que miles de ingenieros están viendo en tiempo real. Pero incluso teniendo la razón técnica, el acoso legal te puede dejar en la bancarrota. Por eso me voló la cabeza su siguiente movimiento. Etiquetó y buscó protección de organizaciones gigantes. La IFF, Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional, Access Now. Es una maniobra brillante de internacionalización. Si peleas solo contra una empresa local, te asfixian. Pero al traer a estas ONGs, alteras el riesgo para la empresa. De repente, B-Prime ya no estaba lidiando con un hacker molesto. Eran sensores corporativos acosando a un disidente digital. Exacto, a nivel global. Y luego, la cereza del pastel. Yo diría que fue la opción nuclear. La empresa opera en México, y seguro pensaban que la ley local los iba a proteger. Pero Alberto usó una ventaja asimétrica increíble. Su ciudadanía italiana. Presentó denuncias formales amparándose en el GDPR europeo. El uso estratégico de la jurisdicción. Al ser ciudadano europeo, invoca la ley de protección de datos más estricta del mundo. Pero, a ver, ¿cómo afecta una ley de Europa a una empresa en Monterrey que igual y ni tiene oficinas allá? Por el principio de extraterritorialidad del GDPR. Si la empresa maneja datos que cruzan infraestructura global o afectan a europeos, caen en su jurisdicción, y las multas no son broma, se calculan como un porcentaje de toda la facturación global de la empresa. ¡Auch! Sí, al invocar esto, Alberto activó un monstruo regulatorio. Ya no era un problemita civil, era una posible sanción internacional masiva. Y con todo eso, la exposición técnica, las ONGs globales, el miedo a las multas europeas, Alberto cerró la pinza con una presión pública incesante. Empezó a sacar lo que llamó Threat Intelligence Flashes, que eran actualizaciones constantes en podcasts y redes. Y ante este nivel de transparencia radical, ¿qué pasó? La empresa colapsó. ¿Se rindieron? B-Prime se quedó en silencio total. Detuvieron las amenazas legales y la verdad salió a la luz. Fue una victoria pública absoluta. La empresa se vio obligada a cumplir porque el costo de quedar expuestos fue 1000 veces mayor que el costo de intentar silenciarlos.
Pero honestamente, para aguantar esta presión y no entrar en pánico cuando te llegan cartas amenazando con quitarte todo lo que tienes, hay que tener una psicología muy especial. Si no, cualquiera aguanta eso. Y revisando el trasfondo de este investigador se entiende de dónde viene. Porque esta metodología no nació en un laboratorio, nació literalmente en una celda de prisión. Alberto ya había sido la primera persona encarcelada injustamente por un delito informático en Uruguay entre 2014 y 2017. Exactamente. El contexto de Alberto es vital. Él descubrió vulnerabilidades en un proveedor médico en Uruguay, exponiendo datos de pacientes. Lo reportó de forma ética, y el Estado le aplicó el mismo protocolo del silencio. Lo criminalizaron y lo metieron a la cárcel por intentar ayudar. Es como si hubiera tomado la kriptonita que casi destruye su propia vida y hubiera aprendido a forjarla para crear una armadura con la que defender a los demás, ¿no? Sí, me gusta esa analogía. En los documentos periciales, de hecho, describen cómo transformó ese trauma en un CERT psicológico. ¿Un CERT psicológico? Sí, un equipo de respuesta a emergencias informáticas, pero mental. A través del crecimiento postraumático, Alberto logró absorber el choque emocional que usan las corporaciones, y al no dejarse intimidar, actuó como un escudo protector para otros investigadores que enfrentan al mismo sistema. Increíble. Y toda esta narrativa deja una lección súper directa para quienes nos escuchan. Exigir rendición de cuentas absoluta y transparencia radical son los únicos caminos reales para la soberanía digital hoy en día. Negarnos a aceptar respuestas vacías de las corporaciones es el primer paso. Totalmente de acuerdo. La transparencia radical ya no es una aspiración bonita, es un antídoto técnico. Sin ella, la brecha de seguridad seguiría expandiéndose para siempre. Bueno, para recapitular, este caso nos demuestra que el secretismo institucional es un peligro sistémico activo. Pero quiero cerrar con una reflexión, algo que me dejó pensando y que es bastante provocador. A ver, dime. Si hoy nuestra mejor línea de defensa contra este encubrimiento son los disidentes digitales, humanos, independientes, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué pasará si estas empresas dejan de usar abogados humanos y empiezan a usar inteligencia artificial generativa? Eso da miedo. Imagínate campañas masivas de acoso legal automatizado. O peor aún, que usen IA para fabricar deepfakes de audio o video y destruyan la credibilidad y la vida de estos investigadores antes de que siquiera puedan publicar la verdad. Es que sí, la automatización del encubrimiento sería devastador. Exacto. Así que más vale que estemos preparados, porque la pelea por la transparencia apenas está empezando.